día de ayer. Soy Angélica, soy Angélica, soy Angélica, y también soy bailar. Hay historias que no comienzan cuando el público cree, sino mucho antes. Y hay figuras públicas cuya transformación no ocurre en un solo momento, sino como resultado de decisiones acumuladas que tarde o temprano terminan por redefinir su imagen. Cómo veo a la pequeña Ángela ahora que soy una mujer, con mucha tristeza y ternura. O sea, ay, lo que te falta por vivir, mi rey. Porque cuando una narrativa cambia, no siempre es por un hecho puntual. A veces, lo que vemos como el detonante es solo la consecuencia final de algo que llevaba tiempo desarrollándose en silencio. El nombre de Ángela Aguilar ha estado en el centro de múltiples conversaciones, no únicamente por su música ni por sus presentaciones, sino por una serie de situaciones personales que, según declaraciones públicas y reacciones del público, han influido en la percepción que muchos tenían sobre ella. No se puede en la vida, excepto la gente que está casada. No te juntes con gente casada. Pero pues yo a Julieta, que es Cazzu, su nombre es Julieta, yo la admiro muchísimo, la quiero mucho, es alguien que yo la veo y sé que le está haciendo un bien a Cristian, y para mí pues tenerlo como amigo, el verlo bien es lo único que le deseo y es lo único que quiero para él. Entonces, el verlo... Sin embargo, para comprender realmente lo que está ocurriendo, es necesario ir más allá del momento mediático. Porque lo que hoy parece un tema reciente, en realidad tiene raíces más profundas. Desde sus inicios, Ángela Aguilar fue presentada como una figura distinta dentro del regional mexicano. Su carrera no surgió desde los circuitos tradicionales de crecimiento artístico independiente, sino desde una plataforma ya consolidada, respaldada por una de las dinastías más influyentes del género. Hija de Pepe Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, su identidad artística no solo estaba vinculada al talento, sino también a un legado cultural que la posicionaba como una representante directa de la tradición. Este contexto es fundamental, porque no se trataba únicamente de un artista emergente, sino de una figura construida bajo una narrativa específica, disciplina, valores familiares, respeto por la música tradicional y una imagen pública cuidadosamente desarrollada. Durante años, esa fórmula funcionó. Su voz, su estética y su discurso la llevaron a escenarios importantes, nominaciones relevantes y reconocimiento mediático desde una edad temprana. Todo parecía alineado con una proyección clara: convertirse en una de las principales exponentes de su generación. Pero hay un elemento que suele pasar desapercibido en este tipo de trayectorias: la relación con el público. Porque más allá del talento o la exposición, la conexión emocional con la audiencia no se impone, se construye. Y en este caso, esa conexión comenzó a mostrar ciertos cambios incluso antes de los eventos más recientes. Diversas declaraciones a lo largo de los años generaron interpretaciones divididas. Comentarios sobre identidad, postura frente a críticas y ciertas respuestas en entrevistas fueron percibidas por algunos sectores como distantes o poco alineadas con la imagen cercana que se esperaba. No se trató de un solo momento, sino de una evolución progresiva. Poco a poco empezó a surgir una narrativa paralela, la de una figura talentosa, sí, pero percibida como menos cercana a la realidad de gran parte de su audiencia. Este contexto previo es clave para entender lo que ocurriría después, porque cuando en 2024 se confirmó públicamente su relación con el cantante Cristian Nodal, el impacto no se generó únicamente por la noticia en sí, sino por el contexto en el que ocurrió. De acuerdo con información difundida en medios y declaraciones públicas, la confirmación llegó poco tiempo después de que el artista terminara una relación anterior, en la que además había una hija en común. Ese detalle influyó directamente en la lectura pública del acontecimiento. No fue simplemente una nueva relación en el mundo del espectáculo. Se convirtió en un tema ampliamente debatido por el momento
la forma y el discurso utilizado para comunicarlo, especialmente porque la relación fue presentada bajo una narrativa romántica, en la que se hablaba de una historia previa que se retomaba con el tiempo. Y es aquí donde ocurre uno de los puntos más importantes del análisis, porque en comunicación pública no solo importa lo que sucede, sino cómo se interpreta. Y en este caso, una parte del público percibió una diferencia entre el mensaje transmitido y el contexto en el que se desarrollaban los hechos. A partir de ese momento, la conversación dejó de centrarse en lo artístico. Se trasladó completamente al terreno de la percepción pública. Las reacciones no fueron uniformes. Hubo quienes defendieron su derecho a tomar decisiones personales y quienes cuestionaron la forma en que se comunicaron esos eventos. Pero más allá de las opiniones, lo que sí resultó evidente fue un cambio en la narrativa dominante. La figura que antes era vista principalmente desde su propuesta musical, comenzó a ser analizada desde su imagen pública y coherencia comunicativa. Y en un entorno digital donde la percepción lo es todo, este tipo de cambios tiene consecuencias directas. Meses después, durante una entrevista con Apple Music, Ángela Aguilar abordó indirectamente parte de esta situación. En sus declaraciones, expresó sentirse afectada por el enfoque mediático hacia su vida personal y mencionó la percepción de una exigencia distinta hacia las mujeres en la industria. Este punto abre una discusión importante, porque, en términos generales, el análisis sobre desigualdad de género en la industria musical es válido y ha sido respaldado por múltiples casos. Sin embargo, en este contexto específico, parte del público interpretó sus palabras como desconectadas del origen de la conversación generada. Según diversas opiniones difundidas, la reacción hacia su figura no estaba relacionada únicamente con su condición de mujer, sino con decisiones puntuales y la forma en que fueron presentadas públicamente. Esta diferencia de interpretación generó una nueva capa de distancia entre el artista y ciertos sectores de la audiencia. Y aquí es donde el análisis se vuelve más profundo, porque lo que estamos viendo no es simplemente una conversación mediática, sino un fenómeno más amplio, la tensión entre imagen construida y percepción pública. Durante años, Ángela Aguilar representó una narrativa específica basada en tradición, valores y coherencia estética. Pero cuando la percepción pública identifica una posible diferencia entre esa narrativa y ciertas acciones, el impacto no es inmediato, pero sí progresivo. La credibilidad en el ámbito público no cambia de un día para otro, se transforma con el tiempo. Y cuando ese proceso alcanza cierto punto, cualquier nuevo acontecimiento amplifica lo que ya venía desarrollándose. Por eso, reducir esta situación a un solo evento sería simplificar demasiado el análisis. Lo que estamos observando es el resultado de múltiples factores: contexto familiar, construcción mediática, decisiones personales y, sobre todo, la manera en que todo eso se comunica. En este punto, la pregunta ya no es qué ocurrió, sino cómo se interpreta lo ocurrido. Porque en la industria del entretenimiento, la percepción no es un elemento secundario, es parte central de la carrera. Y cuando esa percepción evoluciona, el impacto no solo es mediático, también es estructural. Ahora bien, si este análisis te aportó una nueva perspectiva sobre el tema, puedes dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más contenido de este tipo. Porque en este canal no solo hablamos de lo que pasa, analizamos por qué pasa.